Queremos usar una propiedad distributiva para simplificar las expresiones dadas. La propiedad distributiva se proporciona a continuación, donde tenemos a veces la cantidad, b más o menos c es igual a veces b más o menos a veces c. Esto a menudo se refiere, como multiplicación a través de suma o resta. Observe que lo que está sucediendo aquí es que cada término dentro de los paréntesis se multiplica por a. Entonces tenemos a veces b, más o menos a veces c. Ahora, mirando nuestro primer ejemplo, observe cómo tenemos un trinomio o tres términos dentro de los paréntesis. Pero el proceso será el mismo, multiplicaremos cada término dentro de los paréntesis por 3. La forma en que diríamos esto es 3 veces la cantidad r más 2 segundos menos 4. Así que nuevamente tendremos 3 veces r más 3 veces 2 segundos menos 3 veces 4. Entonces 3 veces r más 3 veces 2 segundos menos 3 veces 4 y ahora encontraremos los productos. Y veamos si podemos simplificar. 3 veces r es 3r más 3 veces 2 segundos serían 6 segundos. Y luego tenemos menos 3 por 4, entonces tenemos menos 12. A continuación tenemos negativo 9p veces la cantidad p más 2. Así que nuevamente multiplicaremos ambos términos dentro del paréntesis por 9p negativo. Entonces tendremos 9p negativo por p más 9p negativo por 2. Entonces, negativo 9p veces p que sería negativo 9p al cuadrado. Ahora tenemos más negativo 9p veces 2 que sería negativo 18p. Si bien esto es correcto, normalmente no lo dejaríamos como más un negativo 18p. Recuerda que agregar un negativo es lo mismo que restar un positivo. Entonces normalmente veríamos esto como un 9p negativo al cuadrado y luego solo menos 18p. Después de hacer esto por un tiempo, es común no mostrar tanto trabajo. Observe cómo podemos pensar en esto como negativo 9p veces p para negativo 9p al cuadrado. Y luego negativo 9p veces un positivo 2 sería negativo 18p, y por lo tanto podemos escribir menos 18p. Echemos un vistazo a un ejemplo más. Aquí tenemos 5b negativos por la cantidad 2a más 8b menos 1. Nuevamente, multiplicaremos cada término dentro del paréntesis por un 5b negativo. Entonces tendríamos 5b negativos por 2a más 5b negativos por 8b. Menos negativo 5b por 1. Ahora encontraremos cada producto, aquí tendremos 10a negativos. Si necesita la revisión, aquí están las reglas para multiplicar los números sinusoidales. A negativo por a positivo es negativo, y tenemos más negativo 5b por 8b que sería negativo 40b al cuadrado, y luego tenemos menos negativo 5b por 1 sería negativo 5b. Simplifiquemos esto una vez más. No es común dejar aquí la expresión simplificada en este formulario. En lugar de dejar esto como más negativo 40b al cuadrado, normalmente se escribe como solo menos 40b al cuadrado. Entonces tenemos 10a negativos y luego solo menos 40b al cuadrado. Y luego tenemos menos 5b negativos y restando un negativo es equivalente. Para agregar un resultado positivo para simplificar esto a un plus 5b. Nuevamente, después de hacer esto un tiempo, normalmente no mostramos tanto trabajo. Volviendo al problema original, negativo 5b veces positivo 2a es negativo 10a. Negativo 5b veces positivo 8b es negativo 40b al cuadrado, por lo que podemos escribir menos 40b al cuadrado, y luego para la última parte puedo pensar en esto como negativo 5b veces negativo 1, que sería un positivo 5b, por lo que escribimos más 5b. Espero que hayas encontrado útiles estos ejemplos. Guión a 75 y 279 a 249.